Hola, mi nombre es Andrés Mesmer y soy cura de la Iglesia de la Trinidad, una iglesia protestante en Santiponce, España. Hoy vamos a ver la segunda parte del ciclo de José, capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Esta mañana vimos más o menos todo el ciclo, estos 14 capítulos. Y bueno, esta mañana en la prédica vimos tres cosas. Número uno, toda la historia de José trata sobre la reconciliación. Y notamos que el punto de inflexión en esta historia, que comienza con los hermanos en división, termina con los hermanos en unión. ¿Qué es lo que pasa? El punto de inflexión es los capítulos 44, 45, sobre todo el 45, donde hay reconciliación entre los hermanos. José perdona a los hermanos. Esta es la historia más larga, no solamente del libro de Génesis, sino de todo el Pentateuco. Entonces, evidentemente, la reconciliación es muy importante a Dios. Y por supuesto, esto es una imagen de Cristo. El justo perdonando a sus hermanos injustos. Esto nos lleva a Cristo. Número 2, toda la historia trata sobre la soberanía de Dios. Capítulo 45, capítulo 50, José dice a sus hermanos, esto fue el plan de Dios. Y Dios es soberano en nuestras pruebas. Y número 3, vimos el Salmo 133 en el leccionario común revisado, que es el leccionario que estamos usando en esta parte del año. Y de hecho hemos usado este leccionario todo este año litúrgico. Después de la lectura de Génesis 45, el salmo responsivo es Salmo 133, que dice cuán hermoso es cuando los hermanos viven juntos. Y hablamos brevemente de que es lo ideal y la realidad muchas veces es otra. Cómo movemos desde la realidad de muchas veces relaciones rotas, discordias, discusiones, etc., a lo ideal, y la respuesta es la respuesta que encontramos en el ciclo de José, es el perdón. Pues me gustaría compartir algunas cosas que no podía compartir durante la prédica, concretamente 3 o 4 cosas, dependiendo de cómo lo dividimos. Quiero empezar con algo que para algunos no nos va a interesar, para otros va a ser muy interesante, pero me gustaría hablar un poco de lo que se llama la crítica textual y la infalibilidad de la Biblia. Quiero leer 2 versículos. Un versículo de Génesis 47, Génesis 47, versículo 31. Está hablando aquí Jacob. Júramelo, dijo Israel, el otro nombre de Jacob, y José se lo juró. Entonces Israel, es decir, Jacob, se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, Génesis 47 y 31, Jacob se inclinó sobre la cabecera de la cama. Este texto se cita en Hebreos 11, versículo 21. Y dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón. ¿Vale? Entonces, Génesis 47, sobre la cabecera de la cama. Hebreos 11, sobre la punta de su bastón. Algunos han dicho, hoy aquí tenemos una contradicción en la Biblia. Y otros intentan armonizar estos pasajes diciendo que cogió su bastón, subió a la cama y reposó con su bastón sobre la cabecera de la cama. Que supongo que es una posibilidad, pero creo que hay otra posibilidad mejor. Pero quiero mencionar esto porque algunos atacan la infalibilidad, la inerrancia de la Biblia diciendo, aquí tenemos una contradicción.
Y realmente no es así. Y la respuesta se encuentra en lo que se llama la crítica textual. La crítica textual esto no es algo único a la Biblia. Todos los textos antiguos tienen sus críticos textuales, gente que estudian los manuscritos de la Biblia, los manuscritos antiguos de hace, en algunos casos, miles de años. Me imagino que habéis oído, por ejemplo, de los rollos del Mar Muerto. Esos rollos tienen 2000 años. Y gente que dedica su vida estudiando, comparando, por ejemplo, todos los manuscritos de Isaías, todos los manuscritos de Hebreos, y evaluando donde hay variantes, cuál variante es la mejor. Bueno, parte de esta disciplina que se llama la crítica textual. Por cierto, yo no iba a mencionar esto, pero tengo un libro editado sobre la cuestión por si alguien tiene interés. Una introducción a la crítica textual de la Biblia. Esto no es una publicidad, pero bueno, es este libro no cuesta mucho y es una buena introducción a la crítica textual del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la historia de la crítica textual. Cada X años vuelve a salir en las noticias o los debates en las redes sociales, así que ese libro puede servir como una buena introducción al tema. Pero parte de esa disciplina es estudiar la historia de los manuscritos. Y lo que vemos, ahora no recuerdo exactamente el siglo, en la época medieval, siglos, quiero decir 9, pero no sé si es cierto, más o menos por ahí, siglo 9, los judíos empezaron a añadir a las letras del texto bíblico puntos y líneas, ¿vale? Y sé que muchos no lees el hebreo, pero si ves aquí las letras, alrededor de las letras se encuentran puntos y líneas. Y esos puntos y líneas no formaron parte del texto inspirado, sino que fueron añadidos después, pero que son muy útiles porque sirven como vocales. El texto, el idioma hebreo originalmente no se escribió con vocales. Las vocales fueron añadidas en algunos, 2000 años después, algo así. Y en el Antiguo Testamento, Génesis 47, versículo 31, la palabra que aquí se traduce como cama es mitad. Aquí así es como aparece, mitad. Y la I y la A, mitad y A, son las vocales añadidas después. La M, la T, mitad, esas son las letras inspiradas, digamos, por Dios. Si vamos a Hebreos 11, allí la palabra es ¿cuál es la palabra? Bastón. Bastón en hebreo también tiene la M y la T y suena así. Mate. Entonces, en lugar de mitad es mate. Ahora las vocales, en lugar de IA es AE. Mitad es cama. Mate es bastón. Así que podría ser, yo creo que esta es la respuesta a este problema, es que el autor de Hebreos, cuando él leía los consonantes o cuando la tradición que él heredó de judíos leyendo el texto consonántico, el texto sin vocales del Antiguo Testamento, su tradición leía esa palabra como bastón, mate. Y con el paso del tiempo, llegando más o menos siglo IX, cuando los judíos
pusieron los puntos y las líneas para formar las vocales, ellos tenían otra tradición de verlo como cama, mitad. Así que yo creo que la lectura correcta es mate, su bastón, que Jacob adoró o se inclinó sobre su bastón para adorar a Dios, y que así se puede, bueno, no sé si armonizar es la palabra correcta, pero quitar el problema de un error en la Biblia. Yo creo que es una respuesta muy satisfactoria, muy legítima. Ok, bueno, eso no es de mucho interés a todos, pero para algunos que tienen esas preocupaciones creo que es una buena solución al problema. Número 2, quiero volver a hablar del desarrollo de Judá. Esta historia tiene que ver con José. ¿Vale? Está capítulos 37 al 50, estos 14 capítulos, tiene que ver con José, pero también tiene que ver con el desarrollo de Judá. Él experimenta un cambio drástico en su vida. Empezando, por ejemplo, en Génesis 37, al comienzo, él dice, 37, 26 al 27, dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Aquí Judá vende a su hermano a la esclavitud. Ahora, pasan muchas cosas, pero cuando llegamos a capítulo 44, aquí es el último escenario antes de la gran revelación de que José es su hermano. Ellos no sabían quién es esta persona, y en el 45 él se revela: yo soy vuestro hermano. Justo antes de eso viene este discurso de Judá, ¿vale? Este discurso es lo que rompe bueno, no es una farsa, pero este truco que José está jugando sobre sus hermanos. Y dice mucho en el 44, pero solo quiero fijarme en hoy, ¿dónde estoy? 44, versículo 33. Esto es al final de su discurso. Judá está hablando a José, no sabe qué es José, pero él dice esto: por eso te ruego que se quede ahora tu siervo, Judá, que se quede ahora tu siervo en lugar del joven. El joven es Benjamín, el hermano de José. Ellos vienen de Raquel, y solo ellos, el único hermano de sangre, con el mismo padre y la misma madre, que tiene José es Benjamín. Y Judá dice: que se quede ahora tu siervo yo en lugar del joven Benjamín como esclavo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Capítulo 37, Judá vende a su hermano a la esclavitud. Capítulo 44, Judá se vende a sí mismo a la esclavitud por Benjamín. Esta historia tiene que ver con el desarrollo de Judá y lo que Dios hace en su corazón. Y esto es muy importante porque Judá, al fin y al cabo, va a ser el tribu del Mesías, ¿vale? Todavía experimentamos esta tensión, empezando en Génesis 37, con estos dos tribus, ¿vale? Por ejemplo, después de Génesis tenemos
Éxodo, Números, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí Moisés es el protagonista, que es levita. Pero ¿quién viene después de él? Viene Josué. Josué es de Efraín. Efraín es el hijo de José. Entonces parece, uy, aquí está José, el hijo, el descendiente, mejor dicho, de José. A lo mejor el Mesías viene de José. Pero luego, empezando en Jueces, vemos esta tensión entre Judá y Efraín, y Judá empieza a disfrutar de cada vez más protagonismo, llegando después de Jueces a Samuel. Por fin vemos, bueno, Benjamín es, Saúl viene de Benjamín, y no es hasta la segunda mitad de 1 de Samuel y el libro de 2 Samuel cuando vemos que Dios unge a David, que es el tribu de Judá. Ahí es donde vemos la resolución de esta tensión entre estos dos tribus, que Efraín representará el reino del norte y Judá el reino del sur. Y para recalcar un poco de esta tensión, esto es muy interesante. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 37, tenemos la profecía, bueno, los sueños que Dios dio a José. Génesis 37, empezando en el versículo 5. Bueno, no tengo que leer el texto porque creo que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Básicamente, tiene el sueño de que sus hermanos, su madre y su padre, todos se arrodillan delante de él, todos se inclinan en su presencia. José va a ser exaltado. Y esto ocurre. Bueno, casi ocurre en el capítulo 42. Versículos 6 al 9 dice: José era el señor de la tierra, que le vendía trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro en tierra. José los reconoció en cuanto los vio, pero hizo como que no los conoció, preguntó, etcétera, etcétera. Entonces, versículo 9, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Entonces, en el sueño, no solamente los hermanos, sino también el padre y la madre vienen y se inclinan en su presencia. Aquí los hermanos se inclinan en su presencia. Entonces, vemos una especie de cumplimiento aquí. Luego en el capítulo 49, versículo 26, Jacob, en esta profecía del penúltimo capítulo de Génesis, él dice: las bendiciones de tus padres fueron mayores que las de mis primogenitores. Hasta el término de los callados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Básicamente dice de José que él va a ser príncipe entre sus hermanos. Entonces, parece que ¿quién se va a inclinar? ¿Quién va a recibir este homenaje? ¿Quién va a ser el líder de la familia? Parece que José. Pero el mismo capítulo, Génesis 49, versículo 8, hablando de Judá. Esta es la misma profecía de Jacob, de sus hijos. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces, ¿a quién se van a inclinar? ¿Ante José o ante Judá? Y aquí, en Génesis, la respuesta es que sí, ante los dos. Y de ahí la tensión que solo se resuelva realmente en 2 Samuel. Ok. Por último, porque es la última prédica sobre Génesis, quiero hablar de 3 lecciones principales de los patriarcas. En las prédicas hemos estudiado Abraham, también Isaac, pero él no recibe su propio ciclo en Génesis, porque como vimos, empezó bien y acabó mal. Abraham, hemos visto a Jacob y José.
Y cada uno tiene su lección principal que enseñar. Y por supuesto que hay otras lecciones, pero según la estructura y el desarrollo del ciclo, es decir, la historia de la persona de principio a fin. Cada historia tiene su punto de inflexión y ese punto de inflexión es la lección principal de esa historia. Abraham, Jacob, José, cada uno tiene su lección. Abraham, creo que la gran lección es vivir por fe. Vivir por fe, sobre todo en el punto álgido de mayor tensión de la historia, cuando el Señor le pone a prueba y le pide sacrificar a su único hijo amado. Vale, esa es la gran lección. Vivir por fe, incluso cuando no tiene sentido, decir: Dios, confío en ti. A pesar de que lo que yo veo, a pesar de lo que mis ojos y mi experiencia me digan, yo te voy a seguir. Jacob, no dependerse de sí mismo, sino de Dios. El punto de inflexión en la vida de Jacob es cuando Jacob lucha con el hombre, el ángel, con Dios, y le toca la cadera y cambia su nombre. Y él aprende, por fin, a confiar en Dios y no depender de su propia astucia, de sus poderes, sino de depender de Dios. Quizá también podríamos llamar eso vivir por fe. Y de José, lo hemos visto esta mañana en la prédica, el punto de inflexión en su historia es la reconciliación entre hermanos. Y lo que él dice en esa reconciliación fue Dios. Entonces también podríamos decir, bueno, Dios usa para el bien lo que otros usan para el mal. Y de nuevo podríamos llamar esto vivir por fe. Porque José llega a la conclusión: vosotros no me enviasteis aquí, sino Dios. ¿Veis? Eso es. No lo entiendo, pero Dios, tú tienes el control. Entonces, de estas tres lecciones, si queremos resumir la historia de los patriarcas, creo que la mejor lección, y si no va al corazón de estas tres historias, creo que se acerca bastante, es vivir por fe. Vivir por fe. Dios ha hablado, Dios tiene el control, Dios es soberano, y a pesar de lo que me pase, a pesar de lo que vea, Dios tiene el control. Bueno, la semana que viene vamos a entrar en el libro de Éxodo y habrá más lecciones, no solamente para nosotros, sino principalmente lecciones sobre Dios, lo que Cristo ha hecho en la cruz y lo que sigue haciendo desde el cielo por nosotros, su iglesia. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene, me imagino, con otra enseñanza adicional, y si no, pues nos veremos en un episodio futuro. Adiós.